El libro de Números es una crónica, ¿no? Quisiera comenzar poniendo este tiempo en oración. ¿Me acompañas? Señor, gracias por este tiempo que nos permites venir a estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, nos instruyas, que sea tu palabra que es viva y eficaz, penetrando nuestro corazón como espada de dos filos, Señor. Discierne, Señor, las intenciones y motivos de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. Y transfórmanos por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Te comentaba, esto es una crónica, pero entonces, ¿por qué se llama Números? Bueno, es que en el libro aún hay números, ¿no? Hay conteos. Le llama la Biblia censos. Hay dos censos dentro de este libro. En el capítulo 1 y 2 está el primero de ellos, y en el capítulo 26 está el segundo de ellos, y es por eso que de repente se le denomina a este libro Números, pero en realidad el nombre en hebreo, el original nombre de este libro es En el desierto. Ese es el nombre del libro en hebreo, En el desierto. Y narra 39 años del pueblo de Israel caminando precisamente en ese lugar, en el desierto. 39 años se narran en este libro, ¿no? Y el libro, algunos comentaristas explican que es muy complicado de subdividir, de hacer divisiones, porque de repente incluso hay una porción donde se regresa en el tiempo a unos meses atrás y luego vuelve a regresar. Entonces de repente se torna un poco complicado. Pero aquellos que han estudiado este libro han definido por lo menos dos tipos de divisiones. Una división por censos, ¿no? La primera parte del capítulo 1 al capítulo 25, narrando una primera generación, un primer censo. Y luego del capítulo 26 hasta el final del libro, la segunda generación. Y son dos generaciones las que caminan por el desierto. La primera es contada en los primeros capítulos y representa una generación incrédula, rebelde, desesperada, y que su camino, su destino es la muerte en ese desierto. Pero la segunda generación que comienza a ser contada en el capítulo 26 es una generación de fe que lleva a la vida. Es la generación que sí entra a la tierra prometida. Ahorita hablaremos de ese destino. Otra división la encuentran como capítulo 1 al capítulo 10, una etapa de obediencia. Dios da instrucciones y en esta narración vemos al pueblo obedeciendo esas instrucciones. Pero luego del capítulo 11 al 25 es la porción de la desobediencia. El pueblo se vuelve rebelde. Ahí están las porciones de la rebelión de Coré. Está la porción de el castigo de Dios sobre su pueblo por murmuración. Y después de esa porción, del capítulo 26 al 36, está la porción de obediencia renovada. O sea, obediencia primero, luego desobediencia y luego obediencia renovada. ¿Alguien se identifica con esto? Muchas veces nosotros somos así en nuestro caminar. Hacemos compromisos, tomamos decisiones, decidimos seguir al Señor, pero luego pareciera una etapa de rebeldía, de desobediencia, donde luchamos con las decisiones que debemos de tomar. Pero luego Dios nos llama otra vez a una obediencia renovada, ¿no? Para muchos de nosotros podría ser incluso hasta diario esto, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y lo interesante de este libro, aun cuando se llama Números, es que Dios habla. Hay palabras en este libro y la palabra es la palabra de Dios. De hecho, casi cada capítulo de este libro comienza diciendo: habló Jehová a Moisés. Y es maravilloso esto, porque Dios no los dejó en el sentido de les dio instrucciones y pues ahí se ven, a ver cómo le hacen. Sino que Dios sigue hablando durante estos 39 años a este pueblo y los lleva de la mano. Y esto también Dios quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere guiarnos, darnos instrucciones. En la oración hace unos momentos decía yo: el Señor dijo esto: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar.
La primera porción que veremos es del capítulo 1 al 4. Hoy veremos solamente 2 capítulos. Dejamos la segunda parte para la próxima semana. Pero el capítulo 1 al 4 narra el proceso de ubicación, de conteo, ubicación y distribución de tareas que se llevarán a cabo en este proceso de caminar durante 39 años. Hay instrucciones claras, conteos y tareas asignadas a cada persona. Hoy nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 1 y 2, que se centra en el conteo de las tribus y en la ubicación dentro del campamento. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. El primer versículo me ubica el contexto, nos ubica en el lugar, en el espacio y en las personas a las que se le está hablando. El lugar es el desierto de Sinaí, ese es el lugar. Pero también me habla de Dios hablando en el tabernáculo, un lugar específico. Y me habla de un momento específico. Es el segundo año de la salida de Egipto y es el primer día del segundo mes en el tiempo en el que está sucediendo esto. En el versículo 2 dice así: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y entonces ahora me ubica con un pueblo, es el pueblo de Israel. Y me ubica con una persona, es Moisés. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Déjame hacerte un resumen, regresar atrás, algunos años atrás, alrededor de 400 o 420 años atrás. Todo comenzó en esta familia con el llamado de una persona. Ese hombre se llamaba Abraham. Y tienes que regresar hasta Génesis capítulo 12, donde es Dios el que le habla a Abraham y le da una promesa. Y la promesa es muy específica y es una promesa doble en cierto sentido, en lo que me quiero enfocar el día de hoy. La promesa está en Génesis 12, versículo 1 al 3. Dice ahí que Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el llamado a una persona y el llamado es a salir y dirigirse a una tierra, dice Dios, a la tierra que yo te voy a mostrar. A partir de aquí esta tierra se le conoce como la tierra prometida. Es una promesa de Dios: te voy a llevar a una tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar, te la voy a dar a ti. Se convierte en la tierra prometida. Pero también hay otra promesa. La promesa es hacer de él una nación grande. Y no solamente una nación grande, sino que de él vendrá alguien, dice aquí, que bendecirá a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, para Abraham hay un gran problema. El problema es que no tiene hijos. Y Dios le promete una gran nación y una tierra, y él no tiene hijos. ¿Por qué? Porque Sara es estéril. Y además, Abraham ya es grande. Para este momento él tiene 75 años de edad. Y Dios le va a cambiar el nombre de Abraham a Abraham, con una H en medio del nombre. Abraham significa padre. Abraham significa padre de multitudes. Y él no tiene un solo hijo. Pero Dios le promete sacar de él una gran nación. Ahora, Abraham no era un hombre perfecto, pero le cree a Dios. Lo puedes ver dudando, llevando a su familia, mintiendo. Lo ves haciendo cosas en sus fuerzas, tratando de ayudarle a Dios. No es un hombre perfecto, pero le cree a Dios. Y llega un momento en que le pide una prueba de que esa promesa se va a cumplir, porque Dios le prometió esta tierra. En el capítulo 12, versículo 7, mira qué dice: llegó Abraham a este lugar y dice: a tu descendencia daré esta tierra. En capítulo 15, versículo 7 dice:
Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. En el capítulo 17, verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le hace una promesa, y esta promesa es la tierra prometida. Y Abraham le cree, pero le pide que le ofrezca una manera de saber que sí va a cumplir eso que ha prometido. Y en Génesis capítulo 15, Dios firma un pacto con Abraham. En la manera en que lo hacían en esa época, partían animales por la mitad, separaban las porciones, la sangre quedaba derramada entre las dos porciones, las personas caminaban en medio de ella, y de esa manera estaban diciendo: yo prometo esto, y si no lo cumplo, que me suceda lo mismo que le sucedió a estos animales. Era la firma de un pacto, y Dios hace eso. Pero en medio de la firma de ese pacto, en Génesis capítulo 15, verso 13, dice que Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra, dice, ajena. Dice, y será, ¿qué dice? Esclava allí, y será oprimida. ¿Por cuántos años? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le da una promesa, y en el momento de confirmar esa promesa, ratificar esa promesa, firmar el pacto, Dios le dice: pero tu descendencia va a sufrir 400 años, esclavizada, oprimida, pero yo la sacaré de ahí. Y eso sucede. Abraham intentó ayudar a Dios, pero en el capítulo 15 le creyó a Dios, y eso trajo justificación a él. Dios le hizo la promesa, le creyó a Dios, y esto le fue contado, dice la palabra de Dios, por justicia. Intentó ayudar a Dios, pero no fue hasta 25 años después. Él tenía 100 años, su esposa tenía 90 años, y llegó el cumplimiento de la promesa, el tener un hijo. Su hijo se llama Isaac. Y Isaac se convierte en portador de esa misma promesa. Isaías capítulo 26, versículo 3 me dice de esta manera: habitaba como forastero en la tierra y Dios le habla a Isaac y le dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Isaac se convierte en portador de esa promesa. Y la promesa vuelve a ser igual, doble: una gran descendencia y una tierra prometida. Isaac tiene dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y Jacob también se convierte en portador de esa promesa, de la tierra prometida y de ser una nación grande. En Génesis capítulo 28, en el versículo 13, Dios le habla a Jacob y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa continúa y Jacob recibe ahora esa promesa. Ahora, Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos que se convierten en los hijos de Israel. No, pero se llama Jacob, sí. Pero llegó un momento en que Dios le cambió de nombre, de Jacob a Israel, porque Jacob representaba lo que él era, su esencia. Su esencia era que él era un engañador. Es lo que significa Jacob, engañador. Pero Dios le cambia de nombre a Israel, que significa gobernado por Dios. Y entonces él tiene a 12 hijos. La verdad son unas fichitas estas personas. Los hijos de Israel, a través de la narración en Génesis, los encuentras haciendo barbaridad y media, ¿no? O sea, es terrible la forma en que se comportan en su caminar, en su vida. O sea, fue tan terrible su forma de vida que terminaron vendiendo a uno de sus hermanos llamado José. Esta familia tenía un botón de autodestrucción. En cualquier momento iba a ser autodestruida. Pero Dios tenía un plan. Y José es vendido a unos mercaderes que iban camino a Egipto. José termina siendo esclavo en Egipto y luego acusado falsamente termina en la cárcel en Egipto, ¿no? Después de haber sido el favorito de su padre, porque lo tuvo en su vejez y lo tuvo de la esposa a la que más amó.
De repente ahora está en la cárcel, pero es ahí en la cárcel donde Dios lo quería tener, porque comenzó una hambre en toda la región. El imperio egipcio iba a perecer de la hambruna que iba a suceder. Pero José interpreta el sueño de Faraón y Faraón lo llama a su presencia y lo hace el primer ministro. Literalmente José se convierte en el salvador del mundo, en el salvador del imperio. Porque a través de su administración él controla la manera en que se guarda el grano, el alimento, y se reparte el alimento, y el imperio egipcio logra pasar esos 7 años de hambre extrema. Pero también en Canaán, en la familia de José, se estaban sufriendo esta misma sequía, esta misma hambruna. Y llega un momento en que la familia de Jacob, la familia de Israel, los hermanos de José, llegan a Egipto buscando alimento, y a través de toda una trama, José los recibe, y José los manda a llamar para que habiten en una región llamada Gosén. Regresan a Egipto, o llegan a Egipto, y la familia es preservada. No tenían mucho futuro en Canaán, pero en Egipto tenían mucho futuro. ¿Por qué? Porque iban a ser totalmente discriminados. Al ser discriminados, los tenían alejados, no se mezclaron con el pueblo egipcio, y el pueblo empezó a crecer. De 70 hombres crecieron hasta ser una gran nación, y la promesa de Dios se cumplió. Dios le dijo a Abraham: te daré una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos, tan grande como la arena del mar, no podrás contarla. Y dices, vamos a llegar a números, si la vamos a poder contar, pero bueno, espérate, ¿no? Dios cumple esa promesa, pero están esclavizados en la tierra de Egipto. Y adivina cuántos años estuvieron en Egipto. 400 años. Dios le prometió incluso eso a Abraham. Le dijo: te voy a hacer una gran nación, pero habitará en tierra ajena y serán esclavizados 400 años. Y durante esos 400 años, esas 70 personas, Dios las cuidó, las guardó, y llega el momento en que Dios las va a librar de la esclavitud. Dios utiliza a un hombre llamado Moisés. Su historia comienza en el libro de Éxodo. Moisés, siendo un bebé, estaba en peligro de muerte porque el faraón había mandado matar a todos los bebés para que la población de hebreos ya no seguiría creciendo. Y Moisés es guardado, puesto en una pequeña canasta y soltado en el río. La hija de Faraón lo recibe y lo instruye y lo recibe y crece en casa de Faraón. A los 40 años, al ver la opresión de su propio pueblo, porque él era hebreo, él intenta ayudar para salir de la esclavitud, pero termina matando a un egipcio. En sus fuerzas no logró absolutamente nada, y ahora es un criminal y lo buscan para matarlo. Moisés huye de Egipto y va a dar al desierto, y durante 40 años este Moisés está en la tierra, en el desierto, Dios preparándolo para la misión que Dios le va a dar. Al tener 80 años, Dios le aparece en una zarza ardiendo que no se consumía, y Dios le dice: llegó el momento, he visto el sufrimiento de mi pueblo, es el momento de liberarlos. Y Dios va a usar a Moisés, y a través de juicios sorprendentes, Dios saca a su pueblo de ese lugar para llevarlo a la tierra que le prometió. Pero la promesa continúa. En Éxodo capítulo 3 versículo 8, Éxodo capítulo 3 versículo 8, cuando Dios llama a Moisés, le dice esto: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios continúa esa promesa. Llegó el momento de sacarlos y llevarlos a la tierra prometida. Empieza esta imagen de la tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. A través de juicios sorprendentes, Dios saca a libertad a este pueblo, pero los saca de Egipto, de la esclavitud, pero los deja libres, pero no los abandona.
no los termina dejando, al contrario, saliendo de la tierra de Egipto en el desierto, en Sinaí, Dios da instrucciones para construir un tabernáculo. El tabernáculo es una tienda de campaña, y en esa tienda de campaña Dios promete vivir en medio de ellos, habitar en medio de ellos, un tabernáculo para Dios, y que de esa manera pudieran relacionarse con Él. Cuando llegan a Egipto son 70 personas. Cuando salen como una gran nación. Los que calculan la cantidad de personas que salieron, calculan alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Para algunos esto se les hace una cifra demasiado exagerada, pero ahorita veremos un poco cómo es muy probable que sí sea esa cifra la cifra exacta, ¿no? Pero la verdad es que si fueran 200 personas, si fueran 600 personas, si fueran 2,000 personas, llega un momento en que ellos podrían sobrevivir, pero si son 2 millones de personas, no hay manera de sobrevivir en un desierto, buscando alimento, agua, y no solamente para ellos, sino también para su ganado. Dios está en medio de ellos. Y Dios habita en este tabernáculo y comienza a dar instrucciones de cómo relacionarse con Él. Y eso es lo que vimos todo este tiempo en Levítico, dando Dios leyes acerca de los sacrificios, de la manera de acercarse. Pero llega el momento en que Moisés levanta el tabernáculo. En Éxodo capítulo 40, después de recibir instrucciones muy específicas acerca de medidas, materiales para la construcción de este lugar y demás, Moisés lo levanta. Mira lo que dice en Éxodo 40, verso 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, fue levantado. Moisés lo levantó. Ahora, leímos en Números una fecha, ¿no es así? En Números acabamos de leer la fecha, segundo año de la salida de Egipto, primer día del mes segundo, ¿ok? Y el tabernáculo se levantó el primer día del mes primero de ese segundo año. Entonces estamos precisamente un mes después de que el tabernáculo se levantó. Un mes después Dios habla a Moisés y pide que hagan un censo, un conteo. Y aquí comienza la historia de Números. Es el caminar hacia la tierra prometida. Ya son una gran nación y Dios ya cumplió esa promesa. Pero Dios prometió llevarlos a la tierra de Canaán. Y ese camino es narrado aquí en el libro de Números. Pero antes de arrancar, Dios dice, vamos a contar, ¿no? Vamos a contar primero. Mira lo que dice en el versículo 3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y está contando específicamente un grupo de edad, mayores de 20 años, pero que pueden salir a la guerra. Lo que está haciendo Dios es formar un ejército. Iban rumbo a la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba llena de todos estos personajes. ¿Recuerdas? Los leímos hace unos momentos, ¿no? ¿En dónde lo leímos? En Éxodo capítulo 3, ¿no? Éxodo capítulo 3. Ahí me dice todos los que habitaban en este lugar. Éxodo 3, 8. Al final dice el lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, del más feo y demás. Había naciones viviendo en esa tierra y Dios les ha prometido esa tierra. Y ahora van camino hacia allá. ¿Y qué necesitan? Pues un ejército. Necesitan un ejército para entrar y conquistar todas esas tierras que Dios ya les había prometido. Y empieza entonces a contar. Requiere un ejército para conquistar la tierra. Es el momento de organizarse. Y entonces en Números capítulo 1 comienza a organizar un ejército y a ubicarlo alrededor del campamento, pero también a organizar la levantada del tabernáculo, desarmada, y volver a armarlo cada vez que se detengan en camino hacia allá. Y entonces arma un ejército y llama a los levitas para transportar el tabernáculo. Esta es mucha organización. ¿Te imaginas organizar 2 millones de personas? Pero recuerda que en Éxodo capítulo 18
Jetro llegó a ver a Moisés, a visitar a Moisés, y Moisés estaba volviendo loco, tratando de juzgar un chorro de asuntos, bueno, muchos asuntos, ¿no? Y entonces Jetro le dice, ¿sabes qué? Organízate y pon líderes. Pon a una persona sobre 1000, a una persona sobre 100, a una persona sobre 50 y a una persona sobre 10. Así es que ya había una especie de organización. Pero llega el momento ahora de contar y dividir a través de las familias. En el versículo 4 dice así: estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Perdón, me salté una parte. Los nombres de los hijos de Jacob. Acompáñame a Génesis capítulo 35. Ahí están los nombres de los hijos de Jacob, de Israel. En Génesis capítulo 35 se nos dice cuáles son los nombres de los hijos de Israel. Y estos son los nombres de las familias de Israel. Estos son los nombres de las tribus de Israel. Y me dice ahí en Génesis 35, verso 22 al final, dice: ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Dice: los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. 6 hijos ahí. En el verso 24 dice: los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, dice, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob. Son las 12 tribus, las 12 familias. Ahí están sus nombres. Y entonces en Números capítulo 1, en el versículo 5, empieza a identificar un líder de cada una de las tribus. Y empieza a hacer una lista. Estos estarán con ustedes, claro. Les ayudarán a organizarse. Esa es la manera de comunicarse con esa porción del ejército de esa tribu. Y entonces de cada uno de ellos aparecen en el versículo 6, desde el versículo 5. De Rubén escoge a Elisur. De Simeón escoge a Selumiel. De Judá escoge a Naasón. De Isaacar escoge a Natanael. De Zabulón escoge a Eliab. De José toma a los 2 hijos de José como familia de Jacob. Y entonces tiene José 2 hijos, Efraín y Manasés, y de Efraín toma a Elisana, de Manasés toma a Gamaliel, de Benjamín toma a Abidán, de Dan escoge a Iser, de Aser escoge a Pagiel, de Gad a Eliasaf, de Neftalí a Ira. Y dices, por eso no quería estudiar números, porque nada más son puros nombres, ¿no? Hay un nombre que salta entre todos ellos, es el nombre de Naasón. Es aquel que fue escogido de la tribu de Judá. Dice que su papá se llamaba Aminadab. Y para sorpresa, al final del libro de Ruth se describe de dónde viene el rey David. Y resulta que Aminadab tuvo a Naasón, y Naasón tuvo a Salmón, y Salmón tuvo a Boz, y Boz, casándose con Ruth, tuvo a Obed, y Obed tuvo a Isaí, y Isaí tuvo a David, que es el rey David. Jesús es conocido como el hijo de David, pero también como el león de la tribu de Judá. Entonces esos nombres tienen un sentido, ¿no es así? Pero entonces empieza a mencionar a las 12 tribus, pero dejó a una fuera. José no está, sino que está en su lugar Efraín, pero Leví tampoco está, en su lugar está Manasés. ¿Por qué dejó a Leví fuera? ¿Por qué José se quedó fuera? José se quedó fuera, pero en realidad tuvo 2 familias dentro de la familia de Israel. Pero Leví está fuera porque tiene un plan con él, pero veremos en unos momentos. Verso 16 dice: estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Increíble, príncipes, capitanes de millares. Y dice: tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día 1 del mes 2, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Ese es precisamente en el desierto de Sinaí donde todos ellos son contados. Una vez más repite que son mayores de 20 años.
En el versículo 20 al versículo 46 aparece cada una de estas tribus. Y se repiten muchas frases en cada una de estas tribus. Se repiten acerca de las características de las personas a las que está llamando para ser contadas. En los versículos 20 al 46 describe cada tribu, dice lo que busca, las características y la cantidad de hombres que hay en cada una de esas tribus mayores de 20 años. Pero en el capítulo 2 veremos en unos momentos las cantidades que son. En el versículo 45 y 46 de este capítulo 1 dice: y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra de Israel, fueron todos los contados, escucha bien, 603,550. 603,550 hombres mayores de 20 años. No se está contando a los niños menores de 20 años. No se está contando a los ancianos, porque los ancianos no podían ir a la guerra, y no se está contando a las mujeres. Por lo tanto, de aquí algunos comentaristas sacan la cifra de 2 millones de personas, no considerando que tuvieran hijos como Jacob, imagínate 12 hijos, sino serían mucho más personas. Pero alrededor de 2 millones de israelitas se cumple la promesa de Dios. Es una gran nación. Es una nación que es como las estrellas del mar, del cielo, como la arena del mar. Pero aún falta llegar a la tierra prometida. La pregunta es, ¿qué pasó con Leví? ¿Por qué Leví no está contado? Mira lo que dice el verso 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la razón: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. El lugar más importante de todo este campamento, de estos 2 millones de personas, estaba en el centro del campamento y se llamaba el tabernáculo. Y la tribu de Leví fue separada específicamente para cuidar del tabernáculo, para funcionar dentro del tabernáculo, para levantarlo, para quitarlo, para volverlo a montar, para trabajar dentro del tabernáculo. Y se les da esta instrucción específica. Pero saltan a la vista en esta porción este hecho de que si un extraño se acerca, dice, morirá. Y también aquello de acamparán alrededor para que la ira de Dios no caiga sobre los hijos. ¿Y cuál es la razón de esto? Pues lo vimos en todo Levítico. Es la santidad de Dios. Dios no es como cualquier otro Dios. Dios es santo, es apartado. Y su santidad puede consumir a cualquiera que esté frente a ellos, pero Dios designó solamente una tribu, los levitas, para llevar a cabo la tarea del tabernáculo. Si yo no era de la tribu de Leví, decía, yo quiero entrar ahí, yo quiero cargar las maderas, ¿no? Fulminado, ¿no? La Biblia me dice que Dios es fuego abrasador, consume cualquier cosa que no sea santa delante de Él, y esta es una prueba más de esto. En el capítulo 2 entonces comienza la ubicación de cada uno de estos ejércitos y tribus. En el versículo 2 dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Entonces, el tabernáculo estaba en el centro, ¿no? Alrededor del tabernáculo habitaba la tribu de Leví, ¿no? En las pantallas estará una imagen donde vamos a ir ubicando cada uno de estas tribus, las cantidades y el lugar donde fueron ubicados. No voy a leer precisamente el texto quizás lo puedes leer en casa,
pero básicamente la enseñanza es esta. De cada tribu, de todas las tribus se juntaban en 3 tribus para formar una gran tribu. Y cada 3 tribus se ubicaban en diferentes posiciones dentro del tabernáculo. En el verso 3 al 9 me dice que al oriente iba a habitar la tribu de Judá, conformada por 3 tribus. La tribu de Judá, que tenía 74,300 personas. 74,600, anoté 300, 600 eran los hombres mayores de 20 años listos para la guerra. La otra tribu era Isaacar, que tenía 54,400. La tercera tribu era Zabulón, que constaba de 57,400. El total, 186,400 hombres mayores de 20 años. Y Dios les dice: ustedes van a ubicarse en el oriente, en la parte oriente del lugar. Y dice que ellos van a marchar adelante. Cuando se levante el tabernáculo y Dios los guía a avanzar, ellos iban a ir primero. La segunda, del versículo 10 al 17, se va a ubicar en el sur, y es la tribu de Rubén, conformada por 3 tribus. La tribu de Rubén, de 46,500 hombres. La tribu de Simeón, de 59,300. Y la tribu de Gad, de 45,650. En total son 151,450, y ellos van a marchar segundo cuando comiencen a avanzar con el tabernáculo. Ellos están ubicados en la zona sur del tabernáculo. Y luego, del versículo 18 al 24, al occidente estará la tribu de Efraín, conformada por 3 tribus. La tribu de Efraín, de 40,500 hombres. La tribu de Manasés, de 32,200 hombres. Y la tribu de Benjamín, de 35,400. Esta era la tribu más pequeña de estas. Aún así tenían 108,100 hombres en esta zona. Y ellos estaban ubicados en la zona occidente, en la parte de arriba. Y luego en el norte, del versículo 25 al 31, estaba la gran tribu de Dan. Dan estaba conformada por 3 tribus. La tribu de Dan, de 62,700. La tribu de Aser, de 41,500. Y la tribu de Neftalí, de 53,400, con un total de 157,600. Y ellos irán al último, dice el Señor. Ellos ubicados en la parte norte. ¿Te llama la atención la imagen? Es bastante interesante, porque en proporción es exactamente esa, más o menos la proporción. La parte de Judá es la más grande, con 186,000. Las partes al oriente y occidente, Rubén y Dan, tienen una proporción muy parecida, 150,000. Y la última, que es en la parte de arriba, es la tribu de Dan. Algunos preguntaban de por qué estaba ubicada de esa manera. Algunos creen que desde el monte Sinaí, esta era la imagen que podía ver Moisés desde el monte Sinaí. Si tú subías al monte Sinaí, veías el campamento establecido ya de esta manera. Esa era la imagen que veías, ¿no? Y yo no quiero espiritualizar absolutamente nada ni nada, no soy de ese estilo, pero la verdad es que la imagen de la cruz no la vamos a encontrar en el libro de Números. Sin lugar a dudas, Jesucristo va a aparecer en los capítulos de Números una y otra vez. El sacrificio del Señor Jesucristo es lo que es el hilo conductor de toda la Biblia. Por lo tanto, Jesucristo lo encontraremos aquí. Es más, el mismo Jesús a los discípulos que encontró camino a Emaús les dijo, ¿qué no recuerdan? Acompáñame a Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24, Jesús resucitado está caminando con 2 discípulos que iban camino a Emaús, y les dice así: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Escucha bien las palabras de Jesús: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Dice:
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vamos a encontrar el Evangelio en el libro de Números. Entonces Jesús comienza a hacer algo y dice en el verso 27, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Números también habla de nuestro Señor Jesús. Y creo que no nos cansaremos de hablar del Evangelio y dar las buenas nuevas, y aún lo encontraremos en el libro de Números. En el libro de Números. Eso es lo que sucede en el capítulo 1 y 2 de Números. Al final del capítulo, en el versículo 34 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Más adelante los veremos en el capítulo 3 y 4. A los levitas se les dará funciones específicas. Tú te vas a encargar de esto, tú te encargarás de esto, tú te encargarás de esto. Y cada vez que la nube, que era la presencia de Dios, se movía, ellos tenían que desarmar el tabernáculo y comenzar a caminar, y cuando se detenía, ahí se tenían que establecer. Y este camino comenzará a partir de ahora. Ya organizados empiezan a moverse hacia la tierra prometida. Pero ¿qué hay para nosotros aquí? O sea, ¿qué hay para mí en estos 2 capítulos de Número? Déjame proponer esto. Hay una imagen clara de nuestra vida en Cristo. Él nos sacó de Egipto y hemos comparado la manera en que Dios saca de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel con la manera en que Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Hubo un momento en que Dios nos rescató. En la cruz del Calvario Él pagó nuestros pecados. Veíamos este fin de semana que ahora hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos del Señor. Ahora somos libres del pecado. Ya no hay condenación para nosotros en Cristo Jesús. Él ha pagado nuestros pecados. Él nos sacó de la tierra de Egipto. Él nos sacó del pecado. Esa es la salvación obtenida. Ya obtuve esa salvación al creer en el Señor Jesús. Pero comienza nuestro caminar que nos va a llevar a la glorificación, al momento en que estaremos delante de Él, la salvación cumplida. Hemos creído en el Señor Jesús y Él ha quitado la condena, pero aún no estamos con Él. Pero llegará un momento en que estaremos con Él y ahí será la salvación consumada. Tenemos la salvación obtenida, pero llegará la salvación consumada cuando estemos delante de Él. Y mientras caminamos, esto es un desierto. ¿O a alguien no le parece eso? Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Este tiempo es un tiempo de dolor, aún en Cristo. Es un tiempo de separación. Es un tiempo incluso de problemas. ¿O algún cristiano no tiene problemas? Que levante su mano para que me dé la receta. Problemas, de dificultades. Pero lo más maravilloso es que el mismo Señor Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y la imagen es bien clara. Ahí está el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene la presencia de Dios en medio del campamento y están caminando hacia la tierra prometida. Y Él le está dando instrucciones de cómo caminar allá. Y Él, Dios, nos ha dado instrucciones para caminar a casa. O sea, domingo a domingo enseñando su palabra. ¿Te habla Dios? ¿Te da instrucciones Dios? ¿Te dirige Dios? Mañana tras mañana, leyendo la palabra de Dios en tu devocional, Dios te habla. Dios ha dejado instrucciones claras para el camino a casa, para el cómo vivir aquí. Pero la rutina es eso, una rutina. No sé, yo si ya me estoy haciendo viejo, ya por lo menos traigo un saquito, ¿no? No sé, yo estoy bien chavo. Tengo 37 años. Bueno, cuando yo tenía como 10 veía a mi tío de 18 y decía: no, ya está viejo, ¿no? Entonces me imagino que algún niño de 10 va a decir 37 años, ¿no?
Pero de repente nuestra vida se vuelve muy rutinaria, ¿no es así? Suena el despertador, te levantas, ¿no? Te estiras, tus pies ya te duelen, empiezas a mover los tobillos, empiezas a caminar hacia la regadera. No, tenemos que levantar a los niños. Niños, ya levántense, los acomodas, los metes a la regadera. Al menos yo en ese caso, en ese momento estoy, ¿no? Y te metes a la regadera, te bañas, sales. ¿Qué haces? Lo mismo que haces siempre. Te lavas los dientes, espero, te peinas, ¿no? Te pones desodorante, ¿no? Te vistes y luego ¿a dónde vas? Al carro, subes al carro y el mismo tráfico, luego llegas a la escuela, entregas a tus hijos, te vas al trabajo y un problema más y de repente, vámonos, hay que ir por los niños para comer, el tráfico, otra vez y regresas al trabajo, si tienes que regresar al trabajo, llegas a casa y la rutina se repite una y otra vez hasta que de repente suena otra vez, el despertador, otra vez te levantas. Esta vida se puede convertir en una rutina incansable. Y si te quedas en esa rutina y en esa rutina y en esa rutina, te quedarás como estos que fueron contados, ¿no? En el capítulo 1 y 2 fueron contados una generación que más adelante creían que el desierto era todo lo que había. Creían que la rutina diaria era todo lo que tenían. Se acercaron a la tierra prometida. Mandaron espías para ver la tierra prometida. Y cuando regresó el reporte de esa tierra, 10 de esos hombres dijeron: no, es una tierra de gigantes, son enormes, es una tierra que traga a las personas. Nosotros somos como pequeñas langostas frente a esos gigantes. Y el pueblo, ¿sabes qué hizo? Dejó de creer y no le creyó al Señor, que Dios les había prometido esa tierra. El camino desde donde están en el monte Sinaí hasta la orilla de la tierra prometida es un camino que se recorría en 11 días. Fácilmente ellos pudieron haber recorrido de Egipto hasta la tierra prometida 40 días. Pero ¿sabes cuánto tiempo les tomó entrar a la tierra prometida? 40 años. Dios les habló de su incredulidad y les dijo: van a perecer en el desierto y yo voy a levantar una nueva generación para que entre a la tierra prometida. Y los únicos 2 de la generación anterior fueron Josué y Caleb, que entraron y disfrutaron de la tierra prometida. Este es un ejército que nunca luchó. Yo me puedo imaginar. Se tiene que contar a los mayores de 20 años que tienen que ir a la guerra, y tú como papá ya viejito ves a tus hijos, vas a ir a la guerra, te vas a enfrentar a la guerra, y ahí van los chavos, ¿no? Y ahí están todos los días como un ejército listos, pero por 40 años nunca pelearon. El único destino fue la muerte. Por su incredulidad se quedaron fuera de la tierra prometida y toda esa generación murió. Nunca pelearon porque no creyeron. En Números capítulo 26 conoceremos la segunda generación y Dios va a mandar un segundo conteo, y esa generación sí entró a la tierra prometida. ¿Sabes qué? En nuestro caminar en Cristo seremos tentados una y otra vez a no creer a las promesas de Dios. O sea, ¿te has topado con que de repente crees a Dios y has creído a Dios para tu salvación? Y dices: claro, mis pecados han sido perdonados, Él me ha rescatado, Él resucitó al tercer día, ¿no? Pero de repente te da otras promesas y no las crees tan fuertemente como esa promesa. Una de esas promesas tan sencillas que le explico a mis hijas es Filipenses 4:13. Te lo sabes, ¿verdad? 1, 2, 3. Te lo sabes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces me he quedado yo sin creer precisamente ese versículo? Voy a ser tentado a quedarme en el desierto, a quedarme en la rutina, a seguir una y otra vez haciendo lo mismo, el cansancio, hasta que llega un punto en que el domingo quiero dormir.
quiero quedarme en casa, ya no puedo más. Y me empiezo a alejar y alejar y alejar. Y empiezo a decir en mi trabajo, ¿y tú qué onda? ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Órale, tienes 20 años de trabajar aquí, ni sabía, ¿no? Y tú, bueno, pues sí, soy cristiano, ¿no? ¿Y a qué iglesia vas? Pues iba a una iglesia, ¿no? Pero un día no me saludaron cuando entré. Y la verdad, no, ley del hielo, ya no voy, ¿no? Y la rutina se convierte en una rutina y una rutina. Dios quiere que disfrutes la vida eterna desde ya. ¿Sabías que la vida eterna comienza el día que recibiste a Cristo, no cuando te mueras? Ese es el momento en que comienza la vida eterna. Es el comienzo en que comienza la vida en Cristo. Y la vida en Cristo es una vida de promesas, pero es una vida donde una y otra vez seré tentado a creer o no creer en esas promesas. Acompáñame a Hebreos capítulo 3 para cerrar este mensaje acerca de qué es lo que Dios quiere para mí en estos 2 capítulos de Números. Hebreos capítulo 3, en el versículo 16 narra y recuerda a esta primera generación del desierto. Hebreos capítulo 3 versículo 16 me dice de esta manera: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Te fijas que oyeron, pero le provocaron? Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de, ¿qué dice? Incredulidad. ¡Wow! Estos hombres, llegando a la tierra prometida, si hubieran creído la promesa de Dios, hubieran entrado inmediatamente. Pero eso los mantuvo caminando durante 40 años. Y después de esos 40 años, sus cuerpos cayeron en el desierto por incredulidad. En el versículo 1 del capítulo 4, entonces te dice a ti y a mí el Señor: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Escuchaste lo que dice el versículo 2? Los que hemos creído entramos en el reposo, pero no entraremos si escuchamos, pero no ponemos fe en la palabra que escuchamos. Podemos creer en el Señor Jesús y escuchar su palabra, pero no creer en su palabra y no entrar en el reposo que Dios tiene para nosotros. Este pueblo debía haber tenido su mirada en el destino, en la tierra prometida. Y nuestra mirada tiene que estar en el destino, en la eternidad, en la promesa, en la esperanza de gloria que es el Señor Jesucristo. Porque ese es nuestro destino. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, todo, absolutamente todo cambia. Mira lo que dice en 1 Corintios 10. Mantén tu dedo ahí en Hebreos capítulo 4. Pero 1 Corintios 10 también recuerda a estas personas. Pero qué recuerdo, qué fuerte, que de repente el recuerdo que tengan de ti es pues sí era cristiano, pero ni se le notaba. Primera de Corintios 10 verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, en medio del mar seco, ¿no? Dice en el verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Él estaba ahí en medio de ellos y bebieron de esa roca. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como, ¿qué dice? Ejemplos. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Para qué? Número 1, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ¿qué? Ejemplo. Si tu Biblia tiene ahí como numeritos en la parte de abajo con otra referencia, si te das cuenta, la referencia está en el libro de Números. Este es el caminar del desierto. En vez de creer, hicieron todo esto: fornicar, idolatría, codiciar, tentar a Dios, incluso murmurar contra Dios. Y dice, y estas cosas que les acontecieron, el no llegar a la tierra prometida, fueron como un ejemplo. Y dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Números será un tiempo para Dios amonestándonos, Dios llamándonos a un lado, Dios sentándonos junto a Él para decirnos, ¿qué onda? Bueno, no qué onda, pero ¿qué pasó? ¿Crees en lo que te he dicho o no? ¿Está tu mirada puesta en el destino o está tu mirada puesta en la rutina? En el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y me llama la atención esto, porque está hablando Pablo de ejemplo. Y alguno de nosotros dirá, bueno, yo no estoy haciendo nada de eso. Y entonces Pablo advierte, dice, ok, el que piense que está firme, mire que no caiga. No te adelantes a decir, bueno, esas cosas yo ya no las estoy viviendo. Digo, mi mirada a veces está allá, a veces está aquí, pero tampoco estoy cayendo en cosas como esas. No, si te crees firme, si piensas estar firme, mira que no caigas, ¿no? O algunos otros estarán diciendo, es que tú no conoces mi desierto, tú no conoces lo que yo estoy viviendo. Está peor mi desierto que el tuyo. Hablas de rutina, pero en realidad la mía está añadida con mucho dolor, desprecio, temor, miedo. Y entonces Pablo escribe esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con Él la salida, con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué dice? Soportar. A lo mejor tú podrías pensar que tu desierto es peor que el desierto de tu hermano, pero el Señor te dice, no es sobrehumano, es humano, es humano. Y junto a la tentación siempre yo te he puesto la salida, para que resistas, para que soportes. Él está contigo, Él no te ha dejado solo. Y en esta rutina y en este caminar diario, Él está ahí y ha dejado su palabra. Por eso en Hebreos capítulo 4, regresando a Hebreos 4, me dice en el verso 11, procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Sino pegarme a su palabra, para discernir si estoy siendo tentado, identificar cuando estoy siendo tentado, identificar cuando estoy caído, identificar sus promesas y poder hacerme de sus promesas. Identificar si he estado cargando más peso, si he estado llenándome de pecado. La primera generación en Números vivió por vista. Vio esos gigantes y se vieron ellos como langostas, y viviendo por vista no tuvieron otro destino sino la muerte, guiados por lo que veían. Pero la segunda generación vivió por fe. Vivió por fe, creyendo a la promesa del Señor, y pudo recibir de Dios la promesa. Entraron a la tierra prometida. Ahora, no quiere decir que no tuvieron que enfrentar luchas, pero ¿por qué, si ya estás vestido de soldado, por qué no enfrentas la lucha? Pareciera que nosotros como creyentes, ya vestidos de toda la armadura, estamos
viendo la tele. No importa. Total, el domingo voy a la iglesia, ahí escucho lo que Dios quiere decirme. ¿Sabes? Y mientras estamos siendo aporreados por todos lados, golpeados por todos lados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La segunda generación no quiere decir que no tuvieron luchas y las enfrentaron, pero vieron la gloria de Dios y vieron la manifestación de Dios, como los muros de Jericó caían enfrente de ellos y conquistaron la ciudad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay tantas cosas que conquistar mientras estamos caminando en este mundo. Hay una guerra entre el espíritu y la carne que está sucediendo en nuestro corazón una y otra vez. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy creyendo por fe? ¿Estoy caminando por fe o solamente estoy caminando por vista? Seamos como esta segunda generación que confió en el Señor y confió en sus promesas. El centro del campamento estaba la presencia de Dios y no podían distraerse en esos asuntos. El Señor es lo más importante que tenemos en esta tierra, ¿no es así? ¿No fue Jesús diciendo: busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas? No. Y de repente estamos en la añadidura y cansados en la rutina, cuando lo importante es mi comunión con el Señor. Pero al mismo tiempo que Él está en medio de nosotros, en nosotros, Él también es nuestro destino y nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. En la misma carta de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12 me dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis ojos tienen que estar puestos en Él. El desierto no es el lugar para habitar. Sal del desierto ya. Deja el desierto atrás y pon tu mirada en el destino. Colosenses capítulo 3, el versículo 1 dice: ya que resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces este versículo 3 es tan maravilloso. O sea, ¿por qué sigo haciendo lo que hacía antes si ya estoy muerto? Estoy tratando de vivir como un muerto, viviendo en mis pasiones pasadas, en mi vida pasada. Pero también algunos de nosotros vivimos con tanto miedo. Y mira lo que dice el Señor: tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué tienes miedo si tu vida está escondida con Cristo en Dios? Pero este es el destino y este es el anhelo que debemos de tener. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Estás anhelando ese momento en que entremos por fin a la presencia de Dios sin nada que estorbe, con un cuerpo glorificado como el de la gloria suya, disfrutando de su presencia? Él lo ha prometido. ¿Estamos creyéndolo?